Hola, un saludo a todos, aquí Diego News. ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Estamos de nuevo acá en una aventura más con este equipo Pentium 2 y en este caso vamos a explorar un poco lo que es la experiencia de utilizar Windows 1.03, la primera versión hasta el momento registrada de este producto de Microsoft que se lanzó al mercado en lo que sería el año 1986 y que se podía encontrar totalmente en idioma español. Así que, como no, estamos en lo que sería una interfaz de comandos de MSDOS y vamos a proceder a lo que sería la instalación del primer disquete. Estos disquetes yo los he preparado especialmente para poder grabar la información en este tipo de formato, ya que este sistema operativo venía en discos de 5 pulgadas. Entonces, tuve que hacer ahí un proceso para extraer las imágenes y reconstruir y colocar los archivos en disquetes más pequeñitos, pero con mayor capacidad. Entonces, vamos a empezar. Ya he ingresado a lo que sería la disquetera. Vamos a hacer un dir para poder visualizar los directorios que se encuentran dentro del disquete, así como los archivos. Y vemos que acá está el archivo instalar.exe, que es al cual vamos a acceder, que es la primera parte del instalador de este sistema. Ok, dice que vamos a dar en continuar para seguir. Aquí nos está diciendo que va a copiar todos los archivos de instalación, así como la instalación de los componentes en esta carpeta que es Windows. Esto está bien. Esto lo tenemos ya porque ya he hecho yo el trabajo de los disquetes. Y aquí una cuestión importante era que en esos tiempos a nosotros, en caso que quisiéramos instalar un producto, debíamos de tener una idea de qué equipo o qué componentes conformaban al final nuestro ordenador. No era como ahora que una instalación genérica agarra una amplia gama de componentes. A veces había que en este tipo de instalaciones ser muy específico en ver cuáles dispositivos teníamos y cuáles no iban a ser soportados. Ya después de eso las cosas mejoraron un poco y ya se pudieron desarrollar soluciones plug and play, todo eso. En lo que sería la ubicación, vamos a ponerle la más cercana a nosotros, que es México. Acá es muy importante que seleccionemos el segundo tipo de mouse. Esta imagen de Windows 1 la he parchado para que se carguen unos controladores que van a poder detectar este mouse PS2 que tengo acá, ya que este sistema por defecto no soporta los mouse que funcionen bajo la interfaz PS2. Fue por un tema del lanzamiento, porque al menos IBM lanzó su ordenador IBM PS2, que fue el que estandarizó este estándar de teclados y mouse, por ahí del 88 o 89, si mal no recuerdo. Entonces este sistema es anterior a eso. Entonces ven que acá las opciones que nos dan es con dispositivos seriales, que era una manera también de conectar este tipo de periféricos a estos equipos. Y era lo más común. Entonces, aquí esto lo he parchado y vamos a decirle que utilicemos el Microsoft Mouse, que es donde hemos hecho el cambio. En lo que sería el controlador de gráficos, nosotros tenemos una tarjeta Super VGA, que es la que trae integrada al equipo. Así que por temas de compatibilidad, podemos utilizar la opción 6, que sería la que nos mostraría más colores en pantalla para poder disfrutar un poco de la paleta de colores que tenían estos sistemas, que no era muy grande, pero hay que entender que los ordenadores en esos tiempos tenían sus ciertas limitaciones.
aunque habían ciertos fabricantes y ciertos programadores que podían aprovechar algunos trucos ahí de la memoria de video y todo para visualizar más colores. Entonces, ahora sí, vamos a insertar el... Ah, bueno, el disquete 2, disculpen, está aquí. Está aquí mismo. Entonces, esto nos los va a preguntar siempre el instalador, pero como yo tengo los archivos acá, em, él va a seguir leyéndolos y buscando lo que necesita copiar al directorio de instalación de Windows. Entonces va a haber algún momento en que nos va a decir que ingresemos un disquete válido y ya es cuando iría este. Ahí está leyendo. Ok, le vamos a decir que no necesitamos instalar una impresora gráfica ahora. Vamos a ver. Ok, aquí es cuando nos dice que no es el tipo de tipos, porque había un disquete que era el que cargaba las tipografías. Ese es el disquete de tipos. Y aquí he incluido los demás que nos hacen falta. Entonces vamos a insertarlo. Vamos a dar continuar. Ahí lo está leyendo. Este disquete sí es un poquillo más pesado que el primero. Porque tiene varias herramientas y utilidades de Windows. Igual que lo que les comentaba antes de las tipografías. Pero bueno, no les voy a adelantar mucho. Porque vamos a ir explorando las aplicaciones a más detalle. Nada más esperemos a que el sistema termine de copiar sus archivos. Que una cosa importante es que le des habilitado la caché a este equipo Pentium 2 para que su comportamiento sea un poco más uniforme o similar a la experiencia que podíamos obtener con un 286 o 386, que eran equipos contemporáneos a la salida de este sistema. Entonces, para evitar errores de una ejecución más rápida, dice uno, entonces es mejor tener la computadora con los recursos un poquillo limitados deshabilitando esa caché. Vamos a irnos a un directorio atrás y tengo que ingresar un comando, ya que les explico, tengo acá instalado en el equipo, como les decía anteriormente, MS2, pero la versión 6.22. Esta versión es muy compatible con lo que serían las siguientes ediciones de Windows, pero con la primera edición no funciona del todo bien, tiene algunos errores. Entonces hay que parchar un archivo de inicio de MS2 para hacer pasar el sistema como una versión más antigua de MS2 y que Windows pueda ingresar correctamente a cargar los elementos que conforman al final el sistema. Entonces, el comando que vamos a escribir es setver, que sería establecer versión win 100.bin y la versión que de MS2 que podemos utilizar sería la, puede ser la 3.3. Ok, ya tenemos la tabla de versión actualizada. Entonces, vamos a reiniciar lo que sería el ordenador. Sacamos el disquete de instalación número 2 y bueno, hagámoslo con control al suprimir para no depender tanto de los botones. Entonces, ahí vamos a dar un momento. Aquí compruebe la memoria extendida de este equipo. Tenemos 192 megas, es demasiada memoria para Windows 1, pero con el ajuste que le hice de la caché, se supone en buena teoría que el sistema debería de funcionar correctamente pese a tener una cantidad de memoria y una velocidad de CPU
tan alta, ¿verdad? Acordémonos que los 286, los 386 andaban entre los 4 MHz hasta los 25. Entonces, y en este equipo tenemos 350 MHz, es demasiado. Entonces, hacemos lo que podemos con lo que hay. Entonces, ahora vamos a ingresar al directorio cd Windows, que cd es para ingresar a directorio, por si no conocían ese comando. Y vamos a insertar la palabra win. Ok, y ya se nos ha listado lo que sería este visualizador de directorios y de archivos que se llama MSDOS Ejecutivo, que es una traducción literal del inglés, que el programa se llamaba MS-DOS Executive, que, que en realidad viene a ser como ejecutador de aplicaciones de MS-DOS, pero en español lo tradujeron de una forma muy literal. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a insertar el segundo disquete de, de la instalación de Windows en la unidad de disquete, que sería en este caso la unidad A. Y como pueden observar, yo puedo acá visualizar los archivos. Y por ejemplo, vamos a abrir este que es la aplicación de reloj. Nosotros la podemos abrir desde el mismo disquete sin necesidad de ingresar nuevamente a DOS. Volvemos a lo que sería el disco C. En este caso vean que estamos en la carpeta de Windows, dentro de la carpeta. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay una cosa. El clic derecho en este sistema no existe, ya que era más común que los mouse de esa época utilizaran un solo botón. Eso era una tendencia que digamos que introdujo Apple con sus equipos Lisa y con los Macintosh. Y no fue hasta finales de los 80, decir 88 o 89, que empezaron a salir algunos mouse con dos botones. Sí hubieron unos experimentales con dos botones desde antes, pero la tendencia, o sea, vino con el lanzamiento de la IBM PS2, que se estandarizaron ya los mouse de dos botones. Así que, por ejemplo, si yo tengo este archivo, tengo que seleccionarlo, darle en archivo, y aquí es donde voy a tener yo las opciones de lo que sería el clic derecho que nosotros conocemos actualmente. Por ejemplo, aquí podemos listar cuánto es lo que pesa en kilobytes el archivo, la fecha de modificación y su nombre y extensión. Por ejemplo, esta es la calculadora de Windows. Aquí tenemos varias funciones. Eh, no recuerdo si podré habilitar una especie de calculadora científica, no, parece que no. Eh, para hacer ecuaciones sencillas y todo, pero por lo menos tenemos una calculadora básica. Podemos sacar raíces, que esta es 5, y podemos hacer potencias y todo. Sí, sabemos hacerlas de forma básica. Es como una cuenta pollos que le llaman, una calculadora muy básica. Entonces, aquí vamos a cerrar. Ah, bueno, podemos ver la información de copyright de la calculadora. Esta es la versión 1.03 del año 86. Y vamos a cerrar lo que sería la aplicación. O sea, yo estaba que este botón era para minimizar, pero por alguna razón no nos está funcionando. Tenemos la aplicación de agenda, que esto, como su nombre lo indica, es para planear cosas y guardarlas en memoria para que después nosotros podamos consultar a ver cuáles son los pendientes que tenemos durante toda la semana. Era una aplicación muy útil, a la verdad, que, que todavía resuena en los dispositivos modernos, pero ya
incluida en lo que sería la aplicación de calendario que traen algunos dispositivos Android y iOS. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos para hacer nuevos eventos, para abrir un archivo de agenda, porque se pueden hacer varias agendas de acuerdo a, a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo puedo hacer una agenda de eh, itinerario. Bueno, aquí hay una cosa importante. Solo podemos llegar hasta 8 caracteres en lo que serían los nombres, porque estamos en MS2. Entonces, es cierto, hay que acortar el nombre. Por ejemplo, entonces entiendo que esto es itinerario. Y aquí podemos ponerle casa, que podrían hacer asuntos de casa. Entonces, limpiar a las 9 sería, qué sé yo, pintar, pintar la pared, revisar plantas. A las 11 eh, ir a comprar insumos para almuerzo. Y ahí podíamos inscribir todas las actividades en el itinerario de casa y nos descargaba la extensión .cal, que esta la puede leer el calendario que también trae este sistema por ahí. Entonces, igual, misma versión y todo. Todas estas aplicaciones vienen con la misma versión del sistema y con la misma información de copyright. Entonces, tenemos también un blog de notas, igual como o muy parecido al que gozamos actualmente. Entonces, aquí podemos hacer apuntes. 03 en español. Ok, ahí está la letra ñ. Y ahí está. Y podemos guardar el archivo, lo guardamos igual como saludo 1, guardar. Y cerramos la aplicación. Entonces ya, por ejemplo, nosotros vemos acá el archivo saludo. Y ya este sistema de una vez con los programas predeterminados que tuviera cargado, ya nos podía abrir incluso las extensiones automáticamente con el programa correcto. Esta era una novedad increíble en aquella época en una interfaz gráfica, porque habían otras interfaces gráficas experimentales que para poder abrir archivos directamente teníamos que abrir primero el programa correspondiente y después abrir el archivo con la extensión exacta compatible, porque si no, de otra manera no se podía usar. Este es el panel de control, por ejemplo. Acá tenemos, esto es la configuración de hora y lo que sería la intermitencia del cursor. Y aquí para probar lo que sería el doble clic. Esto es para configurar lo que serían los puertos seriales, que yo les decía antes que eran muy importantes en esta época para conectar dispositivos. Eran como el USB que tenemos ahora, pero un poco más complicado. Después, lo que son colores de pantalla, podíamos hacer cambios de la paleta de colores predeterminada. Entonces, aquí nosotros podíamos seleccionar, por ejemplo, los colores de la barra de desplazamiento, el brillo que tuviera esa matriz pequeñita, y tenía cierta personalización muy básica, pero al fin y al cabo presente. Por ejemplo, esta versión con el driver que yo le puse ya nos carga lo que sería un intercambio de botones, pero aún así el sistema no nos deja interactuar con el clic derecho.
correctamente. Podríamos hacer el intercambio de la tecla, pero no se puede. Y al fin y al cabo interactuar por la manera en la que está construido. Y esto es para establecer la configuración regional, lo que sería la ubicación, lo que sería el formato de hora, formatos de número, símbolo, las mismas cosas que están en las opciones regionales de los Windows actuales. Aquí en la instalación era como instalábamos los drivers y demás dispositivos y también los removíamos y todo. Entonces cerramos esta aplicación que es el panel de control. Estos son tipografías. Esto es un programa para, al igual que la agenda, pero de una forma distinta, crear pequeñas fichas para guardarlas en directorios con ciertos apuntes. Es curioso, pero eran estas aplicaciones intentaban asemejar un poco lo que era la experiencia de un escritorio con papeles, con su material de oficina, por medio de software. Y era algo sumamente revolucionario para aquel entonces. O sea, poder llevar la experiencia de una oficina real hasta cierto punto e incluirla en un sistema completo con interfaz gráfica. Entonces, estas aplicaciones tenían esa intención. Vamos a ver qué más. Estos son tipografías también. Esto era el archivo que hemos hecho en la agenda. Una tipografía. Esto es para ingresar a DOS. Tenemos el Paint que hizo su debut en este sistema. Sí habían aplicaciones de diseño gráfico en aquel entonces, pero eran un poquillo más rudimentarias y no eran oficiales, por ejemplo, de Microsoft, que en este caso en su primer sistema se hizo el intento de hacer de hacer un software para crear imágenes gráficas y todo eso de una forma muy básica. Esto de hecho lo habíamos visto en el video de actualizando desde Windows 1 hasta Windows XP, pero en el sistema Windows 2. Y acá con los cambios que hemos hecho, podemos ver un poco lo que es la experiencia de este primer programa. Este es un perrito. Ok, entonces vamos a guardar este dibujo y le ponemos div, igual recordando lo de las extensiones. Esta limitación empezó a desaparecer a partir de Windows 95, el tema de los caracteres, y con algunas actualizaciones que después sacaron para MS2. Vamos a ponerle Windows con la versión de Windows y hasta la extensión con la que guarda estos dibujos, esta versión de Paint, no la guarda en mapa de bits. Eso fue hasta Windows 3 que trajeron esa funcionalidad. Vamos a ver. Entonces ya vimos lo que era Paint. Teníamos el portapapeles para visualizar exactamente qué teníamos en cola. Digamos que ocupamos copiar algún texto de un programa a otro. En el portapapeles podíamos ver exactamente qué teníamos en cola. Esta es la aplicación de reloj que antes abrimos desde el disquete, es la misma. Después tenemos este juego que era el que traía este sistema, que es el Reversi. Entonces, este era el único juego que teníamos por el momento. Esto es una tipografía. Esto fue lo que escribimos antes en el blog de notas que vimos. Está la terminal para acceder a funciones específicas de Windows y se puede interactuar hasta cierto punto también con el DOS, pero no es tan completo como el DOS completo como tal, ¿verdad? Con la interfaz de comando y todo. Estos son tipografías, estos son archivos de sistema para iniciar. Y la última aplicación a la que podíamos acceder como usuarios era el Write, que el Write era como una especie de WordPad, un ancestro de lo que conocemos como Word. El Word sí existía para
para computadoras Apple. Y fue creo que hasta el 87, si mal no recuerdo, que sacaron una versión totalmente diseñada para Windows. O sea, que tenía todas las aplicaciones, el Excel, el Word y el PowerPoint. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podíamos cambiar lo que era el tamaño, la tipografía. Esta es la Time New Roman que se utilizaba mucho en aquel tiempo para imprimir con estas impresoras de matriz. Podíamos utilizar negrita, la itálica, subrayado. Para redacción nos ofrecía ciertas funciones. También lo que es agrandar el tamaño. Vamos a ver un momento si me detecta los demás tipos que tiene instalado el ordenador. No, parece que no. Solo nos agarra la Courier, esta que es helvética, y la Times New Roman, que era la más común. Acá podemos hacer lo que era alineación también de párrafo. Por ejemplo, esto es lo que es la parte, esperen, para centrarlo, centrado. Y aquí podemos escribir otro párrafo. Primer sistema en español fue Windows 1.03. Entonces aquí podíamos aplicar otro tipo de párrafo, igual, justificado, para los que ocuparan hacer en documentos en APA. El espacio medio también muy importante. Podíamos configurar lo que era exactamente la sangría, cuánto la necesitábamos. Lo que era la sangría izquierda, la primera línea, la sangría derecha. Creo que por algún lado está también. Ah, bueno, sí, aquí donde está ajustar la pantalla, la página, podíamos ajustar los márgenes de lo que era la hoja que íbamos a imprimir o el formato en el que necesitamos presentar el documento, las tabulaciones, bueno, la regla, que es muy importante, que esto lo tenía Word por defecto y que aquí teníamos también una especie de regla muy parecida a la de las máquinas de escribir o algunas indicaciones. Podíamos incluir lo que era el pie de página. Y también podíamos poner los encabezados, que esto se escribía totalmente por aparte. Entonces podíamos hacer hasta cierto punto documentos algo completos con esta versión básica de Write. Podemos guardar acá este documento como esto. Y podíamos marcar la compatibilidad con Word en caso que necesitáramos exportarlo a una máquina con Macintosh o a una versión más reciente de Word, ya totalmente compatible por defecto con Windows. Entonces igual, acá tenemos la información de copyright y todo. Ya para finalizar, nos faltaría explorar la funcionalidad especial que trae el sistema, que nos puede ayudar, por ejemplo, a crear directorios, que son las carpetas en las cuales vamos a almacenar archivos. Y acá, por ejemplo, retornamos dando clic en que sería el nombre del directorio. Podíamos cambiar de ubicación o mover lo que eran los directorios. Podíamos formatear los disquetes, por ejemplo, crear el disquete de arranque. Y esto era para asignarle nombre a las unidades. Pues por mi parte esto sería todo. Espero que se hayan pasado un buen rato explorando conmigo esta interesante versión de Windows, de las primeras que salieron a la venta público. Y nos vemos, como no, en otro video muy pronto.
acá del canal de Diego News. Como no. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego y cambio y fuera.